importante. Y en esta noche quiero comenzar, antes de decirle el tema, vamos a definir dos palabras. Vamos a definir detener y vamos a definir propósito. Cuando buscamos la definición de detener, nos dice que es pararse o considerar una cosa, pasar mucho tiempo haciendo una cosa, o retener, arrestar, impedir que alguien o algo siga moviéndose, avanzando o realizando una actividad. Cuando vamos a la definición de propósito, nos dice en esa definición, un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Gracias a Dios. Y puse como tema, y antes de decir el tema, hice este mensaje en tiempo récord. El pastor me dijo ayer que me tocaba predicar hoy. Bueno, él me dijo que me envió un mensaje. Pero aquí estamos en obediencia, y no solo en obediencia, sino haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y es un privilegio para mí poder estar aquí predicando y llevando la palabra del Señor, porque hace mucho tiempo que no lo hacía y lo anhelaba en mi corazón. Y llegó un momento, no quería decirlo, pero en el mes de mayo, recuerdo que el pastor Juan José me dijo para predicar. Y me iba a preparar, ya tenía en mente lo que quería hablar, y exactamente creo que en esa misma semana le tuve que escribir, estaba en exámenes finales, muchos trabajos, y le dije que no iba a poder hacerlo. Y cuando me senté ahí ese viernes que me tocaba predicar, sentí como que esa responsabilidad que cayó sobre mis hombros, porque no pude realizar el mandato de Dios. Y oraba al Señor y le decía que, ¿verdad?, yo anhelaba predicar su palabra. Y en esta semana me enfermé, me dio un dolor de garganta de momento que yo no sé de dónde salió. Fue en una clase y yo, y este dolor, y fue el martes. Y yo, y de todo acaso, un día para otro. Entonces es hasta ayer que el pastor Juan me dice que me tocaba predicar hoy. Y ayer yo me sentía malísima. Estaba mal, estaba tapada, estaba con los ojos llorosos. Y él me dijo, avísame lo más pronto posible. Y yo, ¿qué? Y yo estaba analizando y estaba pensando, ¿lo hago o no lo hago? Porque me siento mal. Pero le escribí aquí en la iglesia cuando estaba ensayando y le dije, voy a predicar. Y mi pastora Katy me dice, úntate Liz, aquí, allá. Y yo, pues está bien, me unto Liz, descansé bien, qué sé yo. Cuando me levanto, estoy mejor. El dolor de la garganta no lo tengo. Y sí, el Vicks me pudo ayudar, pero también sé que fue Dios. Que tal vez esa pequeña enfermedad que me quería dar, entonces me iba a recostar de eso para no llevar la palabra, pero decidí hacerlo, porque no quería perder una oportunidad más. Y por eso, aunque es un testimonio sencillo, le puse rápido que el pastor Juan me llamó, vino algo a mi mente, un tema a mi mente, y fue, no detengas el propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando leemos la definición, varias definiciones de detener, una que me llamó la atención fue pasar tiempo haciendo una cosa. Y cuando nosotros en nuestro diario, ¿verdad?, nos detenemos a hacer algo, estamos ahí en eso, y seguimos en eso. Y a eso es lo que me quiero referir. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre algo, en vez de hacer una cosa, reflexionar. Detenerse para pensar y analizar sobre algo en específico no está mal y no es incorrecto. Al contrario,
es necesario y es correcto detenerse para pensar y analizar. La palabra del Señor en Proverbios 8:12, en traducción lenguaje actual, dice: yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. ¿Qué te quiero decir? Que en el camino del Señor, en ocasiones nosotros es necesario y es correcto que nosotros nos podamos detener a pensar y analizar antes de tomar una acción, antes de tomar una decisión, antes de hablar. Porque cuando nosotros tomamos decisiones, hablamos, accionamos, deprisa cometemos errores. Gracias, Dios. Y no solamente cometemos errores, sino que llega a nuestra vida un estancamiento espiritual, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro vocabulario, pensamientos son y serán el reflejo de nuestra vida íntima con Dios. Así que si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios firme, nuestra vida cotidiana tampoco estará firme. Y no lo estoy diciendo por decir, porque todos hemos pasado por eso en algún momento. Y si tu vida espiritual está en desorden, en tu vida cotidiana tú no sabes ni para dónde ir. Y el tiempo y el momento de detenerse no está mal, es necesario. No actuemos, no tomemos decisiones a la prisa, porque eso tiene unas consecuencias. Gloria sea el nombre del Señor. En Salmo 90:12 dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Es necesario estar cerca de Dios, es necesario depender de Dios, hablar con Dios para saber hacia qué camino debemos dirigirnos. Pero, hay un pero. Detenerse, como hablamos, es necesario. Pero el detalle está cuando nos detenemos y en vez de reflexionar, accionar y seguir hacia adelante, acariciamos la posición donde nos encontramos y la tranquilidad y comodidad que sentimos. Un estado o situación que sin darnos cuenta nos lleva a un estancamiento y nos arrestamos o apresamos a nosotros mismos. Así que, ¿en qué posición estás? ¿En la de analizar para tomar buenas decisiones o estás acariciando estar en la comodidad? Me voy a quedar aquí, no voy a hacer más nada. Para reflexionar. Detenerse puede ser positivo o puede ser negativo. Tú decides para qué lado. Solo existe alguien que puede detener el propósito y llamado de Dios en la vida del hombre. Y quiero comenzar primero a decirte que no es el enemigo. El enemigo no puede detenerte. Él intenta, pero no puede detenerte. Él va a levantar situaciones, dificultades, problemas aquí, problemas allá, para intentar detenerte, pero él no puede, él no tiene esa potestad. Tampoco puede detener el propósito y llamado de Dios en la vida del hombre, los hermanos en la fe. Aunque tengamos lucha, aunque tengamos controversia, diferencia, tu lucha no es contra tu hermano, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha debemos entender que es espiritual. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Si tienes alguna lucha con tu hermano, o tú sabes que un hermano tiene algo en contra de ti, no pienses que es lo que está operando. Porque cuando el enemigo sabe que hay una persona con mente débil, la va a utilizar para que se vaya en contra de ti. Pero como tú tienes mente madura, tú puedes discernir
sabemos que alguien tiene algo en contra de nosotros, vayamos a donde Él, pidamos perdón y luego ofrendemos al Señor, para que nuestra ofrenda sea grata a Dios. Cerramos para Dios. Santo el nombre del Señor. No son los pastores y no son los líderes quienes detienen el propósito de Dios en tu vida. Que si no me permiten hacer esto, que si no puedo hacer esto otro, que si me pusieron en tiempo de restauración. Ellos no detienen el propósito. Ellos no están buscando detener el propósito. Al contrario, ellos son nuestros pastores, nuestros líderes y los que están más arriba de nosotros. Son los primeros que creen en la palabra que Dios ha depositado sobre nosotros. Porque cuando nosotros pasamos aquí delante y Dios lo usa para ungirnos, para darnos palabras, ellos son los primeros que creen en nosotros. Así que ellos no van a buscar detener el propósito de Dios en tu vida, sino que ellos quieren ayudarte para que tú puedas crecer en el Señor. Y si hay cosas que tal vez en su momento no te las han permitido, espera con paciencia porque el tiempo llegará, el momento correcto. Gloria sea el nombre del Señor. Tampoco detiene el propósito las pruebas, las situaciones, las enfermedades. Eso viene, pero hay veces que viene con propósito, o no a veces, siempre. Y aunque hayan consecuencias, aunque hayan acciones de nosotros que nos lleven a entrar a una prueba, a un proceso innecesario, pero como quiera Dios siempre lo usa para glorificarse. Y la enfermedad, la prueba, la adversidad, el dolor, no vienen para detenerte, sino para que Dios se glorifique en tu vida por medio de eso. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, si no es el enemigo, si no son los pastores, si no es el hermano, si no son las dificultades, si no son los problemas, ¿quién detiene el propósito de Dios en tu vida? ¿Quién detiene el propósito de Dios en tu vida? Así. Mismo. Somos nosotros mismos los que detenemos el propósito de Dios. Porque cuando viene el momento difícil, en vez de accionar, nos aguantamos y ahí nos quedamos. Entramos en el proceso. Yo estoy en un proceso. Dios me va a sacar del desierto. No. Nosotros somos el que le damos, nosotros somos los que decidimos cuánto tiempo estar en el proceso. Porque si nosotros tenemos una actitud de vencedor, si nosotros tenemos una actitud, voy a pasar este proceso, voy a confiar en Dios, ahí sí Dios va a sacarte del desierto y te va a traer al tiempo de bonanza. Pero si tú te echas para atrás, si dudas de Dios, no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí a que Dios haga, te equivocaste porque vas a estar muy largo en ese proceso. Porque el que tiene la potestad, Dios podrá hacer muchas cosas, pero el que tiene la potestad de decidir, sigo o me detengo, eres tú. Y como repetía, como decía al principio, el enemigo puede intentar detenerte, pero tú decides si él te va a detener o si tú vas a ir por encima de él. Y tenemos una promesa de parte de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay que creer en la promesa que Dios habla en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el camino tienes dos opciones: continuar o detenerte. ¿Qué vas a hacer? Pero debes entender que la decisión que tomes tendrá un efecto más adelante y un impacto en el propósito y llamado de Dios para con tu vida. Si continúas, vas a ver la promesa, vas a ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido a tu vida. Si te detienes, ¿lo vas a ver más largo?
Te vas a tardar. Ah, Señor, pero yo no veo nada. ¿Qué es esto? ¿Dónde tú estás? Tú estás callado, tú no me hablas. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para no quedarnos en el mismo estado, en el mismo estancamiento? Analicemos y pensemos y no nos quedemos ahí. Analicemos, levantémonos y caminemos. Gloria sea el nombre del Señor. Y les hago la interrogante nuevamente: ¿qué postura asumimos cuando llega la adversidad y la prueba? Como seres humanos, sí nos vamos a desanimar, pues cuando enfrentamos algo que ya no está bajo nuestro control, nos desesperamos. Y es en ese momento que comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando algo se sale fuera de control, cuando ya tú no tienes el dominio o tú no tienes en tu mano las cosas que pasan o las situaciones, porque ya no está en tus manos, se te fue. En vez de confiar en Dios, echamos la fe y la confianza a un lado. Y ahí comenzamos a desesperarnos y a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y sin darnos cuenta, nos vamos despojando de la voluntad y la dirección de Dios en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Echamos a un lado la fe y la confianza. Entonces, hacemos nuestra voluntad, hacemos las cosas a nuestra manera para poder tener el dominio de esa situación. Entonces, queremos que Dios tome el control, porque muchas veces Dios toma el control, queremos que Dios tome el control, pero no tenemos toda nuestra confianza puesta en Él. Y no se trata de tener una super fe, pero sí la suficiente para permitirle a Dios que nos dirija hacia lo que es correcto, que es su voluntad, agradable y perfecta. Y vivir en la voluntad de Dios no es fácil. Vivir en la voluntad de Dios no es fácil, porque hay que morir a cosas que a nosotros nos gustan. Porque aunque nosotros queramos las cosas de una manera, Él quiere hacerlas de otra, porque Él conoce el principio y el fin. Así que deja de hacer las cosas a tu manera y deja que Dios tome el control y confía en Él. Porque la confianza es la herramienta clave que nos lleva a una dependencia plena, total, completa de Dios. La confianza es la herramienta clave que nos lleva a una dependencia plena en Dios. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. En Proverbios, el mismo versículo en traducción lenguaje actual, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Depende de Dios. Porque si dependemos de nosotros mismos, por más que uno quiera tomar el control de las cosas, va a llegar un momento en que no vamos a dar. Confiemos en Dios y dependamos de su poder. Gracias, Señor, te adoramos. ¿Puede adorar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Es un mensaje que nos puede confrontar, pero que es necesario para volver a retomar lo que nos pertenece y volver a retomar nuestra posición en Dios. Y como les decía, si caminamos a nuestra manera, como consecuencia nos vamos a despojar de la voluntad y dirección de Dios. Y vivir bajo nuestros deseos y nuestra propia inteligencia lleva a detener el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, el propósito es el objetivo y el plan. El propósito es lo que se quiere lograr. Y
como el pastor predicó un momento en propósito versus llamado. Y el llamado es la meta, es el objetivo ya realizado a donde se quiere llegar. Pero un detalle importante que como iglesia debemos tener presente es que el propósito y llamado van de la mano. En lo que yo estudio se habla mucho sobre el objetivo y la meta. Nosotros tenemos un objetivo y la meta es ya cuando se realizó todo, cuando se alcanzó lo que se quería. Pero aquí en el Señor, el plan, el propósito y el llamado van unidos. No hay que esperar a que los objetivos, ¿verdad? Sí, se cumplen algunos objetivos, pero el llamado de Dios también se cumple. Van de la mano, van ahí a la par. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nos hablan del cumplimiento de lo que Dios ha prometido, lo vemos como algo que está muy lejos de nuestra realidad. Porque muchas veces Dios va a cumplir el propósito en ti, vas a ejercer el llamado que Dios te dio, y muchas veces pensamos en que tiene que pasar esto, tiene que pasar esto otro, para yo poder alcanzar eso. Sí, es necesario que algunas cosas tengan que acontecer primero para poder alcanzar otras. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y vuelvo y repito, sí es correcto que antes de ver el favor del Señor y ver la manifestación de sus promesas, debemos pasar por un proceso de crecimiento y formación. Porque para nosotros alcanzar el propósito y el llamado de Dios, tenemos que estar formándonos, tenemos que crecer, tenemos que adquirir madurez espiritual, porque hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero que no nos las va a entregar ahora, en ese momento, porque tal vez no estamos preparados para administrarlo de la forma correcta. Sin embargo, como les decía, el propósito y el llamado de Dios van de la mano. Y mientras nosotros estamos en esa formación, en ese crecimiento, podemos también ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Podemos ver el cumplimiento del propósito y del llamado que Dios ha depositado en nosotros. No es necesario llegar tan alto para ver el llamado de Dios manifestado en nuestra vida, sino que en cada detalle de nuestra vida nosotros podamos ver el propósito y el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida cumplirse. Es decir, si tú fuiste llamado a danzar, tú te estás preparando para eso y ya tú eres una danzora, ya el llamado se está cumpliendo en ti. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros vamos a seguir hasta que el Señor venga en un constante crecimiento, en una constante formación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en medio de ese proceso vamos a ver el propósito de Dios cumplirse y vamos a ver el llamado de Dios cumplirse. Está en nuestras manos. Si accionar a favor de eso o mantenernos y detenernos en el camino. En Romanos 8:28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En traducción lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan, o sea, a su propósito. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fuera semejante a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor.
A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Gloria sea el nombre del Señor. Y repito, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y que conforme a su propósito son llamados. En el camino vamos a tener dificultad, en el camino vamos a tener adversidad, angustia, dolor, pero no podemos detenernos, no podemos permitir que el propósito de Dios y el llamado de Dios se detenga en nuestra vida, porque tenemos una encomienda de seguir hacia adelante y de trabajar para la obra de Dios. Y tenemos que confiar en esta promesa tan simple, pero que muchas veces pasamos por alto, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Debemos agarrarnos, debemos confiar en esa promesa que Dios ha establecido en su palabra. Pero ¿qué debemos hacer para no detener el propósito de Dios? Primero que nada, despertar. En Romanos 13, gloria sea el nombre del Señor, adoren a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tú eres santo y poderoso. Gracias, Señor. ¿Qué debemos hacer para no detener el propósito de Dios en nuestra vida? Primero que nada, despertar. Despertar del sueño. Y hubo un tiempo que aquí en la iglesia se estuvo hablando mucho sobre esto. Sobre despertar, de accionar, de posicionarnos, que no nos quedemos en donde estemos. Y hoy vamos a recalcar esta palabra. En Romanos 13:11 al 14. Gloria a Dios. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El tiempo, si estás detenido, despierta. Porque en estos tiempos que estamos viviendo no podemos estar echados hacia atrás. No podemos estar viendo cómo otros crecen y tú te quedas estancado. No. Tienes que despertarte para lo que Dios ha prometido para tu vida. Tienes que despertarte porque hay vidas allá afuera que necesitan de tu voz. Porque no podemos callar. Tenemos que hablar lo que está establecido en la palabra. Porque hay vidas perdiéndose y necesitan la palabra de Dios. Y muchas veces, como han dicho aquí, hay personas que no van a leer una Biblia, sino que te van a ver a ti como ejemplo. Y hay vidas afuera que necesitan de nosotros. Así que ya es tiempo de despertar del sueño, despertar de la comodidad, de soltar, de dejar al lado lo fácil y sumergirnos en la presencia de Dios y entender que cuando nos sumergimos vienen pruebas, pero tenemos con nosotros al poderoso gigante, al que vence y nos da la victoria. Segundo, debemos levantarnos. Nos despertamos. Y cuando nosotros nos despertamos, nos levantamos. Gloria a Dios. Y en Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Te levantas, te despertaste, ahora te estás levantando. Olvida lo que ya pasó, olvida el error que cometiste, olvida el dolor. Ahora levántate y prosigue hacia adelante, hacia la nueva bendición, hacia lo que Dios quiere darte. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Tercero, caminar. Y ahí mismo en Filipenses, el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te levantaste, camina.
Te levantaste, camina a favor del propósito. Eso es. Te levantaste, camina lo que Dios te prometió. Porque no va a llegar solo. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Gloria sea el nombre de Dios. Y en Mateo, gloria al nombre del Señor. En Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quieren recibir, pero no son obedientes. Queremos. Aleluya. Queremos recibir, pero no ayunamos, no oramos y no nos sometemos a Dios. Dice la palabra. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si queremos ser aceptados por Dios, caminemos, obedezcamos, oremos, ayunemos y busquemos más de la presencia de Dios. ¿Y cuarto? ¿Qué debemos hacer para no detener el propósito de Dios en tu vida? En nuestra vida. Permanecer. Y qué difícil es permanecer. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:58. Gracias a Dios, te adoramos. 15:58. Permanecer. Así que hermanos míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando estamos en el Señor, nos cuesta permanecer y estar firmes, porque como seres humanos y como repetíamos, nos desanimamos. Y muchas veces pensamos que nuestro trabajo lo pasan por alto, pero no. Nosotros debemos conformarnos que vamos a tener la mejor recompensa en el cielo. Que Cristo Jesús nos dará nuestra recompensa en nuestro debido tiempo. Así que despierta, levántate, camina y permanece. Aunque sea difícil, aunque sea doloroso en ocasiones, permanece, porque eso es lo que te va a asegurar a ti tu salvación, tu vida eterna y el cumplimiento de la promesa y el llamado de Dios en tu vida. Y para culminar, en 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Permanezcamos firmes en el Señor, pero sobre todo dejemos que Él tome el control, confiemos plenamente en Él, porque confiar en Él nos hará tener una dependencia total de Él. Y si nosotros dependemos de Dios, todo lo demás estará bien. No detengamos, no nos detengamos, no nos detengamos, aunque el enemigo quiera levantarse, aunque el hermano quiera estar en nuestra contra, aunque sea lo que sea, no nos detengamos, porque hay un llamado y una promesa de Dios depositada en ti y no se puede apagar. No puedes seguir aguantando lo que Dios te ha dado, porque muchas veces somos nosotros, no es nadie más, somos nosotros los que detenemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que despierta, levántate, camina y permanece en el Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga a nuestra hermanita Ingrid en esta hermosa noche. Un mensaje claro, un mensaje poderoso de parte de Dios para este día, para este tiempo. Bendecido de manera muy especial. Y yo tomé unas notas mientras Ingrid predicaba que llamaron mi atención.
si caminamos en nuestra voluntad, nos despojamos del propósito de Dios. Oiga, y qué fácil se hace eso. Qué fácil. Podemos llevar tiempo en el Evangelio, podemos llevar años, y caminar en nuestra voluntad se hace tan fácil, porque caminar en nuestra voluntad no es otra cosa sino que reaccionar a realidades y buscar la mejor salida rápido. Yo compartía con el pastor Juan José en estos días y decía que es difícil se le hace al ser humano aprender a decir que no. Es difícil se le hace al ser humano tomar decisiones contrarias. Por ejemplo, la mentira. Es tan fácil mentir como abrir los ojos y pestañear. Si yo digo que no, me cortan el beneficio. Ahora, si digo que sí, me lo alarga, o me extiende, o me aumenta. ¿Usted vive sola? Permiso, perdón. ¿Usted vive sola? ¿O solo? Sí. Sí, porque Dios sabe que yo necesito el doctor. Dios sabe que yo necesito los $300 de doctor. Y si yo le digo que no vivo solo o sola, me lo van a cortar a la mitad. ¿Usted ve? Y el ser humano rápido acciona en base a realidades. ¿Ve? Cuando por años o por tiempo nos han venido a decir que Dios es nuestro sustento, y lo hemos predicado, lo hemos hablado, lo hemos ministrado, lo hemos dicho a otros, pero a la hora de la realidad tomamos una decisión de caminar ¿dónde? En nuestra voluntad, en nuestro beneficio. Y aunque se parece, no es igual. Porque el Evangelio me beneficia, pero no es mi beneficio. El Evangelio me beneficia en lo que a Dios le agrada, en el beneficio del reino, no en el beneficio nuestro. Hello. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, si caminamos en nuestra voluntad, nos despojamos del propósito de Dios. Y hacer eso es muy fácil. Cuando el apóstol Pablo dijo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Oiga, qué difícil se hace eso. Quitar, abandonar las viejas costumbres. Venimos al Señor y queremos operar el Evangelio como vivíamos en la calle. Venimos a operar el Evangelio con mente reprobada, con mente craqueada, con mente trastornadas. Cuando Dios nos invita, ¿a qué? A despojarnos. Y nadie se puede despojar si no acciona. Yo bendigo a la hermanita Ingrid porque este mensaje es un mensaje extraordinario. Un mensaje muy bueno. Bueno, yo venía hablando con la pastora, veníamos de camino. Y estaba escuchando una emisora radial y esta gente hicieron un llamado y le decían a la gente ¿cuánto aceptan a Cristo? Y la gente llamaba, qué sé yo, decía ya tú eres salvo,
ya te salvaste. Eso es lo que necesitabas para ser salvo. Yo creo que la iglesia estamos transmitiendo un mensaje erróneo o errado, porque no se necesita hacer una oración de fe para ser salvo. Ese es solamente el comienzo. Para ser salvo hay que llevar a dónde? A una acción. Si no hay acción, no hay paraíso. ¿Cuánto me estás entendiendo? Es necesario que la iglesia de hoy transmita un mensaje que vaya claro, un mensaje que sea directo, un mensaje que capacite la gente y las dirija. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, nosotros tenemos un problema, porque la vida van a vivir conforme a su criterio y no conforme a lo establecido por Dios en su palabra. La pregunta que yo te hago es: ¿quién te dijo que el evangelio sería fácil? Si a Cristo le costó la vida, a los apóstoles le costó la vida. ¿Quién te dijo que el evangelio es cosa fácil? Esto es para valientes. Lo establece la Biblia cuando dice que el reino de los cielos se hace ¿qué? Se hace fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? Hello. ¿Quién pelea con algo que no ve? Hello. Es una guerra espiritual la que se desata. Hermano, tenemos que apercibirnos, tenemos que levantarnos. Despertar es abrir los ojos a una realidad. Cuando usted está durmiendo, usted está en un espacio de paz. Usted está muerto. Usted no sabe lo que ocurre a su alrededor porque usted está ¿qué? Durmiendo. Usted está dormido. Por ende, usted está en un estado de paz. Ojos que no ven. ¿Ah? Ojos que no ven, corazón que no siente. Es sencillo, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo estoy dormido, no tengo problema. Mientras yo estoy dormido, los problemas financieros desaparecen. Mientras yo estoy dormido, los problemas familiares desaparecen. Mientras yo estoy dormido, los dolores desaparecen. Y para alcanzar el propósito hay que despertar. Tú tienes que abrir tus ojos a una realidad. No se resuelven los problemas si usted no se para sobre ellos y avanza. Hello. Escuchen esto, por favor, porque yo sentí en el espíritu que tenía que ir sobre esto. No podemos dejarle a Dios lo que nos corresponde hacer a nosotros. Nosotros no podemos resolver las cosas si no las enfrentamos. Luego, pararse sobre la brecha significa pararse sobre aquello que está quebrantado, sobre aquello que está dañado, sobre aquello que está en desorden. Y pararnos sobre la brecha significa: voy a trabajar para enmendar esto y salir adelante. El segundo punto que ella utilizó fue levantarse. Es sinónimo de accionar. Decía ahorita, sin acción no hay paraíso. La acción siempre te va a llevar a recibir ¿qué? Una consecuencia. La acción siempre te va a llevar a recibir un resultado. Nadie recibe resultados haciendo nada. Hello. Número 3, decía Ingrid, caminar. Hay que caminar.
tienes que ir en pos de lo que estás anhelando. Yo voy a ser pastor, yo tengo el deseo de ser pastor. ¿Sabe qué? ¡Qué bueno! La Biblia establece que buena cosa es anhelar tener un llamado. Eso es bueno. Pero tenemos entonces que capacitarnos. Hay que caminar detrás de esto. Tú tienes que instruirte. Si no nos instruimos, no podremos alcanzar el cumplimiento. Número 4 decía permanecer. Permanecer es sinónimo de esperar con paciencia. Permanecer es sinónimo de esperar con paciencia. Qué difícil es eso. Qué difícil es esperar con paciencia. La espera desespera. Y el ser humano necesita primero esperar en Dios. Esperar en Dios porque hay cosas que Dios nos va a dar al momento, pero hay otras que llevan un tiempo. Y ese tiempo es un tiempo para que usted y yo aprendamos a atesorar lo que Él nos va a entregar. Por eso es que tenemos que aprender a esperar con paciencia. Si usted hace esas cositas que Él nos trajo, yo le garantizo, amado, una vida digna de un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Yo voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. A la iglesia que traiga su libreta, traiga una libreta y traiga un lápiz, bolígrafo, para que usted aprenda a tomar nota. Cuando usted toma nota, usted puede repasar. Cuando usted toma nota, usted aprende. ¿Por qué? Porque escribiendo usted memoriza. Son técnicas. Hágalo, amado. Te garantizo que los mensajes van a ser mucho más eficientes en tu ser, porque te va a dar la oportunidad de repasar el mensaje, anotar la cita bíblica. Ahí Dios te va a dar revelación y toda la cosa. Cada palabra en cada ministro tiene una revelación, y es importante que usted la cargue, usted la quiera, porque usted es bendecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue lanzada, fue establecida para hacer cosas diferentes en nuestra vida. La palabra de Dios fue escrita para traer transformación en la vida del hombre. La palabra de Dios fue escrita para cambiar nuestro entorno, aún cuando estamos en el mundo natural. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir en lo natural, lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque esto es simplemente un escenario. Esto es un escenario preparado para es como este campo de entrenamiento, donde usted tiene que desarrollar sus habilidades para demostrar que usted es capaz de pelear aquello que Dios marcó desde antes de la fundación del mundo para la iglesia. Tenemos que aprender a pelear. Tenemos que aprender a capacitar.
capacitarnos para pelear, para arrebatar lo que ya Dios predestinó, para recibirlo, agarrarlo con fuerza. Alabado sea el Señor, para dejar de ser marionetas del enemigo. Mi alma adora a Jesús y comenzar a ser instrumentos de gracia, de bien, de bendición, de bien del reino de Dios. Y eso, amado, lo decide usted y lo decido yo. Hoy Dios te hace un llamado. El primer llamado es a reconciliación, es a conversión. Habrá alguna vida en este lugar